Hey tú, soy Q. ¿Cómo han estado? Ha pasado bastante tiempo desde que subo algo con mi voz. Así que para los 4 gatos que siguen ahí, hola. Por cierto, muchas gracias por el apoyo al tutorial. Me alegra que fuera de ayuda y se sintió bien editar luego de meses sin hacerlo. Pero ahora la pregunta, ¿qué he estado haciendo yo? Pues muchas cosas. Diría demasiadas en muy poco tiempo. Me partí la rodilla, me obsesioné con Blue Exorcist. Por favor, vean las nuevas temporadas del anime y lean el manga. Toda la historia sigue. Todo el mundo cree que termina en 2012, pero eso no fue canon. Necesitamos revivir este fandom. Trabajé en una serie animada para niños, me enfermé, hice un corto animado al mismo tiempo que vendía en Comic Con, donde estrené mi primer cómic, Five Star. Así que vamos a repasar la historia de cómo logré llevar una historia que llevaba conmigo desde un montón de tiempo en conversaciones casuales con amigos para al final traer su capítulo piloto en un one shot. No sé, documentar el proceso de todo y para que no se quede en un cajón acumulando polvo, mejor lo saco acá. Primero que nada, vamos a introducirme para las personas que han entrado a este video al ver el título. Hola, soy Q, animador, concept y artista de cómics. Desde chiquito siempre fui súper fan de las series animadas y me pasaba todo el rato dibujando y creando miles y miles de personajes. Algunos de ellos están vivos todavía, algunos bien muertos y así. Pero no tenía ningún tipo de organización, así que muchas de estas historias las olvidaba y jamás terminaba. No fue hasta entrada mi adolescencia, con mi pelo pintado y mi actitud fría y calculadora como Sasuke, que me comenzaría a tomar más en serio esto de crear personajes, y así fui creando mis historias más sólidas. Military Days y Five Star, con sus conceptos, escritura y tal. Luego, en mi entrada a la universidad, se agregarían otros proyectos como Sinful. A mediados de la universidad, entre mis clases había una clase electiva sobre creación de cómic que decidí tomar, lo que empezaría todo, ya que ahí es donde desarrollaría todas esas habilidades que tanto me hacían falta para entender el arte de los cómics. La creación de cómics es un proceso que puede volverse muy abrumador si no sabes cómo organizarte, y eso fue lo que ocasionó que muchas de mis historias quedaran en el limbo. Solía pensar que era pésimo para escribir historias largas, pero en realidad era que la forma de approach al proceso creativo era lo que estaba afectando. Empezar desde lo más sencillo y luego ir slowly building up desde ahí es la clave para no dejar ningún proyecto a medias. Un ejemplo de esto es que un script no empieza siendo todo bonito con sus signos de puntuación y toda la cosa. Empieza siendo un desastre de bullet points que vas moviendo hasta crear un esqueleto que medianamente te guste. ¿Qué puedo decir? Los artistas son caóticos por naturaleza, así que... Antes de que me diera cuenta, ya era la última semana de entrega donde tenía que hacer un comic one shot de mínimo 8 páginas para mi trabajo final. De ahí tuve par de ideas, pero finalmente vi esta oportunidad para tomar una de esas historias a las que tanto tiempo le había invertido en mi adolescencia. Una historia que significaba mucho para mí, pero por alguna razón solo podía hablarlo con unas pocas personas. Pero en ese momento, de alguna forma, la idea de que el mundo las conociera me hacía sentir mal, como que no era lo suficientemente bueno para ser compartido. Caer en comparaciones era demasiado fácil, no podía siquiera hablar de los personajes sin sentir que la idea era tonta y sentí pena de mi creatividad. Por suerte, tuve personas que me ayudaron a darme cuenta de que estaba sobrepensando todo y pude terminar mi one shot, que se extendió el doble, siendo 16 páginas en lugar de 8. Esta primera versión fue sin color, por cuestiones de tiempo, y había muchas cosas que tuvieron que ser bastante rushed. Otra vez, por razones de tiempo. No miren esos fondos, por favor, soy mejor que esto, lo juro. Pero ahí estaba, mi primer cómic, con mis personajes, terminado. Pero de alguna forma, esto no era suficiente. Sabía que podía hacerlo mucho mejor. Ya la chispa se había encendido y no planeaba parar. Sumado a que llevaba un tiempo vendiendo productos en convenciones, entre mis pensamientos, la idea de llevar este cómic a un producto físico comenzó a crecer. Y ahí es donde empieza el merequetengue, por lo que este video empezó en primer lugar. Pero no solo podía llevar exactamente lo que tenía hecho y solo meterlo en una imprenta. Bueno, de poder maybe, pero no quedaría un resultado tan bonito.
así que debía rehacer gran parte de los dibujos y como una persona con muy poco autocontrol, decidí que mi primer trabajo impreso sería a color, cuando solo hacerlo blanco y negro sería 1000 veces más fácil y me erraría no querer agarrarme a combos con los colores de impresora, pero soy delusional, así que dejémoslo así. En términos simples, ya tenía el script y los sketches iniciales, por lo que era cuestión de llevarlos a un size apropiado para imprimir, agregar una portada, una contraportada y maybe algunos detallitos por aquí y por allá. Aprovechando que hace unos años compré Clip Studio X, que venía con una función para crear cómics extensos en un solo file, función que jamás había tocado, por cierto, es que comencé mi travesía. Primero que nada, ¿qué tamaño quería para el cómic? Pensé, oh, un tamaño tipo manga sería cool, que eran aproximadamente 5 pulgadas por 7.5. Pero ahí está la trampa. Ese es el size que va a tener cuando esté impreso. Cuando lo trabajas tiene que ser mucho más grande por cuestiones de calidad y así. Si han visto o visitado exposiciones de manga, o visto en YouTube también, cada página de manga es enorme en comparación de cómo termina viéndose en su versión impresa, y con el arte digital es lo mismo. Cuestión que elegir un tamaño me hizo un 8, ya que en internet hay mucha información a la hora de crear tus cómics, pero diría que hay demasiada y suelen diferir bastante, lo cual me confundió. Pero después de mucho buscar y dar un salto de fe, terminé con este size que funciona bastante bien. I don't know. Una vez tuve todas las páginas reacomodadas, ahora sí era tiempo de comenzar a rehacer las páginas, que en su mayoría fue mejorar algunos dibujos raros y los fondos que fueron mezcla de modelos 3D y sobre todo la regla en perspectiva que mostré cómo usar en un video pasado. Spam gratis por ahí nunca viene mal. Definitivamente la mejora era necesaria. Me siento bien orgulloso de cómo quedaron. Comparen esta imagen con esta otra. El cambio es demasiado y me hace muy feliz. Also, un shout out a mi novia quien me ayuda a pintar alguna que otra página. Thank you, baby. Decidí ponerme más extra y agregar detalles como este tipo wallpaper de los personajes para hacer una transición entre la portada y la contraportada. Esto lo hice en Procreate y luego pasé el patrón a Clip Studio para que fuera más fácil de extender. Del mismo modo tenía que comenzar a crear una portada y una contraportada. Para la contraportada fue más sencillo irónicamente. La historia tiene que ver con detectives, así que hice un board donde se ponen sticky notes y ese hilo rojo de los memes paranoicos para explicar la premisa. Y sirvió bastante bien. Para la portada sí que hice varias versiones of thumbnails. Para quienes no sepan lo que son los thumbnails, es básicamente hacer tu dibujo en chiquito para enfocarte en overall the big picture, para saber si la composición, los colores y los valores funcionan antes de enfocarte en la pieza grande. Créeme, te ahorra mucho tiempo. De todas me quedé con esta, y me estuve basando en estas ilustraciones de Cuteseek, creo que así es como se pronuncia su nombre, de un artbook que le compré hace un tiempo ya. Me cuesta mucho hacer ilustraciones todavía, así que incluso si no es mi mejor trabajo, la idea se entendía y eso era suficiente para mí. No necesitaba ser perfecto, solo necesitaba estar hecho. Finalmente estaba listo, todo el trabajo estaba acomodado, así que era hora de exportar y hablar con la imprenta. Les voy a ser honesto, soy un adulto, puedo hacer llamadas telefónicas sin problema, pero eso no quita el hecho de que me cuesta mucho y tiendo a hacer demasiadas preguntas, por lo que gran parte de las veces siento que tiendo a asustar a la gente al otro lado del teléfono. No lo sé, quizás estoy equivocado y es al revés, pero así me siento. Así que luego de muchas preguntas y asegurarme de que mi cerebro de maní estaba entendiendo toda la info que me estaban dando y pidiendo, hice mi pedido. Así que quedaba esperar. En ese tiempo de espera me enfoqué en hacer otras cosas para la convención, como llaveros, tote bags, stickers, etc. A destacar, hice estos stands de los protagonistas del cómic para decorar y mírenlos, qué bonitos, los amo. Nope, no están a la venta por el momento, esto fue puramente por mi propio disfrute. Y así pasaron las semanas, todo parecía bien, el resto de merch había llegado a tiempo y tan solo tenía que esperar por mis libros, que al ser impresos localmente no iban a tener ningún problema. Ver, se fue la luz. Tuvimos un apagón completo en el país justo el día antes del evento, cosa que dificultó el poder comunicarme con la imprenta y todo esto. Por un momento pensé que no podría tener los cómics a tiempo para el show y ahí se iba todo mi esfuerzo y tiempo invertido de estudiante universitario frustrado intentando ganar unas moneditas para poder subsistir.
pero al final la imprenta se contactó conmigo y pudieron hacerme la entrega. Estoy hasta el día de hoy súper agradecido. Y ahí estaban mis cómics completamente impresos en mi mano, eran perfectos, no podía dejar de mirarlos, se sentía tan surreal poder tener en mi puestito y ver el apoyo que recibió, fue increíble. En verdad, muchas gracias a todos los que compraron uno y mostraron tanto interés y amor por algo que se cree con mis propias manitas. Sé que no es perfecto, pero... ¿Sabes? Te voy a contar algo. Mi número favorito es el 2, por una razón tonta en realidad. En un examen de matemáticas conseguí un bono de 2 puntos que literalmente me salvó de reprobar. Desde ese momento le tengo mucho cariño al número. Por ello tengo un gusto por el número 22 y sabía que cuando llegara a tener 22 me gustaría hacer algo que marcara esa edad como un punto importante en mi vida. Junto a eso, mientras creaba el guión de este video, encontré esta imagen que subí a DeviantArt en 2017, hablando de lo mucho que me gustaría crear un cómic, pero que era demasiado perezoso para hacerlo. Tenía unos 15 años en ese momento. He cambiado mucho desde ese tiempo. Perdí muchas personas desde que hice esto. Pedazos de mi alma se han ido con ellas. Y ahora, pronta a cumplir 23, puedo decir que lo logré. Logré volverme un autor independiente a mis 22 años. Lo que traigo como conclusión es: sigan creando. No dejen que sus historias, por más tontas que ustedes piensen que sean, se queden en un cajón. No sabes si al final esa historia que tanto te hizo feliz a ti puede hacer lo que otra persona necesitaba para poder motivarse. Puedo decir con total sinceridad que amo crear cómics ahora. Y teniendo mis libros aquí en mis manos, solo puedo estar más emocionado por el futuro, ya que sé que este solo es el comienzo. Hay tantas cosas que aprendí haciendo esto. Hay tantas cosas que puedo seguir aprendiendo. Quiero continuar creando mis historias y quizás algún día estén al lado de mis mangas y con mis favoritos en tiendas. No sé qué tan largo habrá quedado este video y si siquiera hay alguien que se quedó hasta el final, pero si eres una de las pocas personas que lo hizo, gracias por llegar al final del video. Te recuerdo que tengo una página en Ko-fi donde $3 al mes te da acceso adelantado a todos mis trabajos en proceso relacionados con mi arte. Y $10 al mes te da acceso al proceso creativo de mis historias originales, justo como este cómic. Aparte de eso, obtienes un chibi hecho por mí de lo que quieras. También lo mencioné al principio del video, pero lo vuelvo a mencionar. Trabajé en una serie para niños llamada Rocolandia, que puedes ver ahora mismo en YouTube. Hubo mucho talento puesto detrás y si buscas una serie con personajes divertidos y canciones pegadizas para toda la familia, te la recomiendo. Ahora sí, sin nada más que agregar, muchas gracias, manténganse creativos y hasta que nos volvamos a encontrar. Bye bye.